Muy bien. Entonces, Muchas gracias. si gustas, Roberto, está en tus manos el grupo. A todos, bienvenidos, muy buenos días. Les mando un saludo muy fuerte de parte del licenciado Salomón Ceballos, Hola, del buen día. licenciado López Mares y sobre todo de nuestro Voy a dirigente. empezar en la escuela de liderazgo, pero ya le quité la cámara. Sobre todo de parte de nuestro dirigente, licenciado Román Cifuentes, quien me pidió en lo personal pedirles que demos no el 100% en estas capacitaciones, sino que nos preparemos con el 110%, tratando de aprender todo lo que esté en nuestro alcance para fortalecer nuestras herramientas y prepararnos para la contienda que ya se nos avecina. Les deseo el mejor de los éxitos en esta capacitación. Roberto, muy bien, muchas gracias, Adrián. Y nuevamente, pues muy buenos días a todo el grupo. Espero que pues hayan tenido una muy buena semana y jornadas de capacitación. Ahorita lo que estaba escuchando, pues me da mucho gusto que así sea y así las estén viendo. Y como dice Adrián, pues tratar de que estas capacitaciones, sobre todo, ayuden para los objetivos que tienen ustedes como organización política. Antes de empezar, sí quisiera hacer una recapitulación de lo que estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada, pues prácticamente nos centramos en tres conceptos. Uno era de que los equipos de alto rendimiento tendrían que ser autodirigidos, ¿verdad? Y en esto hablamos mucho de que teníamos que dejar, pues que las decisiones las tomara el equipo de trabajo, ¿no? Porque ellos conocían, ellos sabían, ellos entendían, y ellos de alguna forma pues estaban en campo tratando de entender y solucionar lo que se está presentando día a día. El otro tema que tocamos pues fue la parte de multifuncional. También hablando de que pues no necesitamos gente que sepa hacer de todo, sino necesitamos que en el equipo estén integrados especialistas que sepan hacer cada quien en lo específico pues sus actividades, pero que se complementen dentro de un mismo equipo. Y por último, hablamos de un tema que lo tocamos ya muy rápido, que fue el tema de compromiso organizacional, donde prácticamente lo que decíamos era, pues, cómo podríamos rescatar este compromiso de nuestros colaboradores y cómo este compromiso, de alguna manera, pues lo tendríamos que estar buscando a través de la motivación que nosotros como líderes de nuestras organizaciones, pues tendríamos que estar desarrollando al interior de estos equipos de trabajo. Me quedé yo con una idea la semana pasada, y a lo mejor pues una idea errónea, pero si quiero de alguna forma compartirla. Yo creo que a veces es complicado el pasar de la teoría a la práctica en la definición de estos equipos o en la integración de estos equipos de trabajo. Y sí me permití investigar, no estaba en la presentación anterior, pero sí me permití investigar algunas dinámicas que les sugiero que hagan ustedes con sus equipos. Cada una de las dinámicas que ahorita les voy a pasar así muy rápida, les pueden ayudar mucho a tratar de identificar de alguna manera. Perdón, Cristina, te pediría cerrar, por favor. Entonces, lo que les decía de esta parte de las dinámicas, pues es tratar de hacer estas dinámicas con su equipo, y se los dejaría yo como ejercicio para esta semana, para que las traten de implementar, y ver de qué manera la próxima semana podríamos tener algo de retroalimentación por parte de ustedes, en el sentido de cuáles fueron los principales hallazgos que tuvieron al momento de implementar estas dinámicas, qué conocieron más de su gente, etcétera. Son 9 dinámicas muy sencillas. Una, pues es una dinámica muy práctica, que es una dinámica del rompehielos, por decirlo así, que es una entrevista de unos con otros, simplemente para conocerlos, ¿no? Yo creo que es bueno que si están con algún colaborador o si van a tener un equipo de trabajo para una tarea muy específica, pues traten de hacer este ejercicio, tratando de conocer un poco más a las personas, ¿no? Cuáles son sus gustos, cuáles son también de alguna forma
sus virtudes dentro de la parte profesional, qué es lo que hace mejor, qué es lo que no hace, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Y eso nos puede ayudar mucho a conocer a las personas. Y eso lo pueden ustedes estar repitiendo y creo que les puede dar mucha información para poder estar identificando qué tipo de personas tienen en su organización y cuáles son también las características de estas personas en la parte profesional que puedan ayudarlos a enriquecer un equipo de trabajo. Otra dinámica es una dinámica que le llamamos del globo aerostático. Esta dinámica prácticamente consiste en poder definir quiénes permanecen en este globo, pero de alguna forma creando un consenso con un grupo, ¿verdad? De acuerdo a las características que necesitamos nosotros de conservar para la preservación, por decirlo así, del vuelo en este globo, pues nosotros tenemos que definir qué tipo de personas necesitamos que estén arriba del globo y qué personas no. Pero aquí lo interesante de esta dinámica es que se hace un ejercicio de consenso y es un trabajo que muchas veces cuesta mucho trabajo tratar de desarrollar en un equipo de trabajo. Entonces sí es importante que busquemos sobre todo esta dinámica que nos ayude a generar ese consenso que requerimos por parte del equipo. La otra dinámica se llama del cliente imprevisible. Esta es una dinámica donde uno de los integrantes de su equipo pues prácticamente se vuelve un cliente. Y lo que hace este cliente pues es decir, dónde están las fallas que está observando dentro de la organización o dentro del servicio que está recibiendo por parte de la organización. Y esta dinámica nos ayuda mucho para el tema de la información, para poder obtener información, para poder obtener aquellos elementos que nos ayuden a corregir un proceso o aquellos elementos que nos ayuden a corregir cuáles pueden ser pues, las fallas que se puedan tener en un equipo, ¿no? Y en esta dinámica sí es importante mencionar que nos ayuda, si lo hacemos ya de cara al cliente imprevisible, o el que puede ser el miembro de este mismo equipo, sobre todo el ver sus reacciones, o sea, como lo pongo aquí, emociones durante la conversación, cuáles son sus emociones, si hay emociones de enojo, de frustración, de felicidad, etc. La otra es una dinámica muy, muy práctica, creo yo, pero es una dinámica creo que les puede ayudar también mucho, en el sentido de que 6 personas de su organización escriben en el papel tres ideas sobre temas de cómo pueden mejorar al interior de ese equipo de trabajo. Y esas 3 se pasan después a otra persona para que haga el mismo ejercicio y al final ustedes van a tener alrededor de 18 ideas, ¿verdad? La idea aquí también es trabajar un poco el consenso de cuáles son aquellas ideas que se van a tener que atender por parte del equipo para mejorar los procesos o para mejorar las actividades del mismo equipo. Y aquí pues sí hay un tiempo límite del cual pues solamente se les dispone 5 minutos. Este tema del tiempo a veces resulta un poco difícil de manejar, ¿no? Pensamos que el ponerle el tiempo a un equipo, pues es como presionarlo, pero realmente, pues el equipo debe de estar para trabajar sobre presión, y sobre presión es cuando se sacan también los mejores resultados, cuando hay las mayores motivaciones y cuando también se pueden generar las peores frustraciones. Entonces, esta técnica también aquí se las dejo. La otra técnica, pues prácticamente consiste en definir cuál es el equipo ideal. Y aquí en esta técnica prácticamente nos estamos centrando en tratar de definir un poco más los roles. Lo voy a explicar un poquito más adelante cuáles son las características o los roles que identificamos en los equipos de trabajo, pero nos ayuda para ver precisamente cuáles son las cualidades que tienen las personas. Y aquí consiste simplemente pues en definir y anotar las 3 cualidades que tiene cada una de las personas y después el mismo equipo anota las 3 cualidades que ve de esa persona. Y la idea es, nuevamente, pues llegar a un tema de consenso para definir cuáles son las cualidades o las características que mejor definen a un compañero de trabajo. Otra herramienta, pues son las cartas con historia. Y este es un ejercicio muy creativo, creo yo.
y consiste simplemente pues en hacer algunas cartas, ponerles algún dibujo y este dibujo pasárselos a los miembros del equipo. Un miembro del equipo va a agarrar 5 cartas y lo que va a ser crear una historia, ¿verdad? Y él va a narrar una historia. Después, el que está al lado, lo que va a hacer es escribir esa historia. Y así, después, esa misma persona pues va a tener que narrar nuevamente otra historia con las mismas cartas que le está pasando su compañero. Esto la idea es tratar de conocer y entender cuáles son los diferentes puntos de vista que puede haber con las personas. A veces nosotros, de alguna manera, tenemos una forma de interpretar las cosas, pero tenemos que también estar muy abiertos a la interpretación que hagan los demás miembros del equipo. Y esto ayuda mucho para generar la comunicación y para generar empatía dentro del mismo equipo. A veces queremos que las personas que están en un equipo pues piensen igual que yo, y no necesariamente es así. Esta es otra dinámica, se parece mucho a la del globo aerostático. Esta es la de la isla desierta, y es lo mismo. O sea, se trata, aquí el equipo tendría que estar generando, en vez de qué personas se quedan en la isla, sino qué elementos tienen que llevar a la isla para poder sobrevivir. Y también es un ejercicio donde debe de haber el consenso entre todos, pero sobre todo, esto nos ayuda para identificar cuál es el criterio, cuáles son los criterios que tienen las gentes. Para una persona qué es lo más importante y para otra persona qué es lo menos importante. Entonces, este ejercicio nos ayuda para ver también en este tema de criterios, pues, cuáles son, de alguna manera, aquellos empleados que tienen pues, un criterio a lo mejor mucho más amplio para la selección de esos elementos y otros empleados, otros compañeros de trabajo que no tienen el mismo criterio y a lo mejor pues el criterio debería estar un poco más alineado a los objetivos o a las metas que está buscando la misma organización. Y ya para finalizar, bueno, todavía faltaría uno, el octavo, es que todas estas prácticas, estas dinámicas que logren ustedes hacer con sus equipos de trabajo, como les dije, pues sí tienen que ser contrarreloj, ¿verdad? No se trata de entrar en una discusión eterna. Yo lo que les sugiero es que estas tareas, pues las tratemos de estar desarrollando en 5 o 10 minutos a lo mucho, para que podamos en un momento dado poner el equipo a prueba, podamos en un momento dado poner esa máquina, ese engranaje organizacional a prueba y podamos en un momento dado ver también y conocer sus reacciones, ¿no? Hay muchas cosas que yo les sugiero que tratemos, cuando hagamos este ejercicio, de ser muy observadores, como lo comentábamos al principio del tema, tratar de estar observando qué pasa al interior del grupo, cuáles son las reacciones, cuáles son las emociones que se dan, porque es prácticamente de estos ejercicios tan simples como podemos entonces nosotros visualizar o perfilar o modelar pues un futuro de cómo podría estarse manejando un equipo en una situación pues de estrés o en una situación en la que hay que tomar algún tipo de decisiones. Y por último está esta otra dinámica que sirve para conocerse. A veces metemos a los equipos a gente que no conocemos ya por las prisas. Entonces esto simplemente es muy parecido al primero, donde simplemente las personas lo que hacen es dialogar entre ellas con el fin de que se puedan conocer, con el fin de que puedan intercambiar un poco más de sus proyectos, de sus formas de pensar, etcétera. Y alguien hizo un comentario, ya terminando con esta parte de las dinámicas, que sí se las dejo ahí y trataremos la próxima semana de retomar estos hallazgos que ustedes tengan, porque yo creo que eso es lo que le pueda dar mucho más riqueza a este ejercicio de la integración de estos equipos de alto rendimiento. Una de las cosas que observé yo es la parte del equipo de trabajo y la integración de este equipo de trabajo, cae en un tema de liderazgo. Si pueden, lean este libro. Lo escribió un general de Estados Unidos. Este general de Estados Unidos, pues, tuvo a su cargo equipos de trabajo, sobre todo de equipos de trabajo para la guerra. Y prácticamente él lo que toca mucho, habla de un tema que me llamó mucho, que me llama mucho la atención, que es la parte de estar conectados. A veces esta parte de estar conectados,
lo vemos nosotros muy sencillo porque decimos, bueno, pues tengo un teléfono, tengo WhatsApp, tengo su correo, y pensamos que a veces no le hablamos a un hermano, o a veces no le hablamos a la mamá, o a veces no nos comunica, o a veces no nos reunimos con el equipo porque sentimos que estamos conectados de alguna manera con ellos, estamos en contacto con estas personas. Y, y él lo que habla es de un término que es de conectar con las personas, de qué tanto un liderazgo debe de hacer conexión con esa persona para que esa persona pueda sentir en su momento ese respaldo, esa fuerza o esa motivación. Y esa conexión, pues no la da el teléfono, o sea, no la da un WhatsApp, no la da un correo electrónico. Esa conexión consiste en tocar a la persona, en hacerla sentir que está ahí. Y ese tocar a la persona, pues a veces es simplemente pues, tocarlo en la espalda y decir, oye, pues las cosas salieron bien. O simplemente pues agarrar y decir, las cosas salieron mal, ¿no? Pero ese contacto tiene que ser físico para que pueda haber una conexión, por decir así, entre las dos personas. Entonces, les recomiendo mucho este libro. También hay una muy buena cantidad de videos en YouTube por parte de esta persona, donde habla prácticamente de algunos ejemplos. Yo bueno, y si tenemos tiempo, les voy es un video de 15 minutos y me voy a permitir dejarlo hasta el final porque creo que redondea mucho de las ideas que vamos a estar aquí platicando. Entonces, si tenemos el tiempo al final, lo platicamos y ojalá y tengamos la oportunidad de comentarlo. Si no, pues lo voy a dejar aquí en el enlace de la presentación para que lo puedan ustedes estar visualizando. Ahora, antes de entrar ya a los nuevos temas o a los temas que traíamos preparados para la reunión de hoy, y nada más si me quiero regresar muy rápido. Hablamos nosotros, lo que vamos a ver ahorita en esta sesión, pues es la secuencia de pasos, el reparto de los roles y el juego o la importancia de la información. Y antes de entrar aquí ya al tema, sí me gustaría escucharlos un poquito en el tema de cómo ven estas dinámicas. ¿Creen que las puedan implementar al interior de su organización? ¿Lo ven factible? Adelante. Roberto, buenos días. Buenos días. Acá tu servidor Freddy Tejeda, de aquí de León, Guanajuato. Oye, mira, me parece que sí están muy, muy interesantes. Solamente acotar, cuando tú estás dirigiendo estas dinámicas y detectas que hay personas que les cuesta mucho trabajo integrarse y participar, ¿hasta qué punto puedes tú involucrarte en la dinámica con ellos? O definitivamente dejar que todo fluya, pero con el riesgo de que no logremos el objetivo que estamos buscando. ¿Qué consejo nos darías tú? Sí, muchas gracias, Freddy. Yo creo que estas dinámicas consisten en observar, consiste en ver realmente, no se trata de generar alguna presión sobre el grupo, no se trata de tratar de insistir en que la gente participe o no participe. Yo creo que lo que le permite estas dinámicas es que la gente se involucre, quien se quiera involucrar participe, quien se quiera sumar lo haga, pero de ahí se pueden observar, te digo, yo creo que hay muchos hallazgos que podríamos observar. Uno es el tema de la motivación, ¿verdad? De las personas para participar. Segundo, podría ser en un momento dado, pues, qué tan interesante o tan retadora le está pareciendo a la persona estar integrado con ese equipo de trabajo. O en su momento, qué tan adversa es la misma persona pues para estar en ese equipo de trabajo. Entonces, creo que esas dinámicas, el objetivo es ese, ¿no? No se trata de forzar ningún tipo de participación, simplemente el dejar que fluyan y el nosotros sí poder tomar nota de lo que está sucediendo para nosotros, pues en un momento dado tratar de modelar ese equipo ideal que queremos estar integrando y tener muy claro, pues a qué situaciones en un futuro nos podríamos estar confrontando, ¿no? La falta de participación o la falta de motivación, pero es parte del ejercicio, Freddy. No sé si contesté bien tu pregunta. Sí, Roberto, muchas gracias. A ti, gracias, Freddy. Buenos días. Buenos días, Esmeralda. ¿Puedo participar? Sí. Adelante, Esmeralda. Muchas gracias. Sí,
dentro de lo que estás haciendo tus propuestas, se ven excelentes dinámicas. Al contrario, muchas gracias por compartirnos. Mi pregunta es, ¿qué pasa? O sea, en México, ahorita, dentro de lo que es el desarrollo, vemos, va más o menos, te estás integrando a un equipo, pero siempre vas a encontrar el golpeteo de los demás miembros. ¿Qué pasa? Y aquí una de las cosas que tú estableces, ¿qué tanto ver a través de estas dinámicas precisamente la acción retadora de estas en integración? ¿Y qué tanto va a responder? Si responde positivamente o no, y qué tanto esto nos va a llevar precisamente a una confluencia, a una armonización dentro de lo que es el equipo. Exactamente. ¿A qué vamos? A presentar realmente resultados, y resultados de acuerdo al contexto. Porque, ok, ya vamos muy avanzados, pero que sí, ya sé que es equipos de alto rendimiento y aquí no cabe, pero dentro de lo que sería el Partido de Acción Nacional, ¿qué tanto estamos haciendo por generar políticas públicas de acuerdo a la problemática que se está viviendo? Ya dije, no es dentro de lo que es este curso, pero sí la conformación de equipos de alto rendimiento. Nada más. Gracias. Ok, Esmeralda. A ver si entendí un poquito tu reflexión. Y si no me dices, por favor, Esmeralda. Gracias. Yo creo que tratar de definir qué es primero, si es el huevo o es la gallina, ¿no? Si lo primero es tratar de tener mucho más claro cuál es la problemática, cuáles son las políticas públicas, cuáles son las propuestas que ustedes como organización política quieren establecer. Y después de eso, tratar de decir, bueno, pues si ese es el reto, pues de este tamaño tiene que ser el equipo, o con estas características tiene que ser el equipo. ¿Estoy correcto, Esmeralda? Sí, ¿Sí? así es. Yo creo que la parte importante, como lo comentaba ahorita, no es un ejercicio donde estemos teniendo ya una claridad sobre lo que vamos a hacer. Eso lo vamos a ir teniendo un poco más en el tiempo. Como bien dices, pues ahorita lo que estamos tratando es que ustedes tengan los elementos para poder integrar un equipo de alto rendimiento. Y a veces ese equipo de alto rendimiento, independientemente del objetivo, la meta que quieran alcanzar, pues son elementos a lo mejor muy sencillos para el equipo, para poderlo integrar, como saberlos escuchar, saberlos observar, saber liderear al equipo. Y esos elementos sirven para cualquier equipo, ¿eh? No hay ninguna distinción, no hay equipos donde no lo uses, sino que estas habilidades de liderazgo, pues de alguna manera te deben de ayudar a irlo integrando, a irlo puliendo, independientemente de del reto o de la meta a la que quieran estarse enfocando. Lo que sí es muy importante es que ustedes como líderes entiendan de estas herramientas para que las puedan implementar y puedan empezar a hacer ejercicios para la integración de estos equipos, ¿verdad? Independientemente del reto que vayan a tener. Una vez que tengan el reto más claro, o si ya lo tienen claro, pues a lo mejor el ejercicio se vuelve mucho más puntual, porque ya deben de conocer ustedes cuáles van a ser las personas que deben de estar integrando el equipo. Y más adelante voy a hablar un poco de este tema de los roles, pero yo la invitación que les haría ahorita es simplemente a tratar de ser perceptivos en la parte de cómo podemos trabajar e integrar mejores equipos de trabajo, ¿verdad? Y cuáles son las técnicas para poderlo hacer de mejor manera, independientemente de ahorita del reto o de la estrategia. A lo mejor eso lo vamos a ver un poquito más adelante ya con algún ejemplo que lo podamos estar tratando de bajar esta parte de lo teórico a temas mucho más terrenales. Esmeralda. ¿Sí estamos de acuerdo, Esmeralda? Muchas gracias. Claro que No, sí. a ti, Esmeralda. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo levanté la mano. Yo levanté la mano. Adelante, Tomás. ¿Me permite? Bueno, Tomás y después Enki García. Primero, el primero que estaba tomando la palabra y después yo. Gracias. Adelante. Adelante. Bueno. Muchas gracias.
Bueno, lo que pasa es que estábamos en la parte anterior de los ejemplos para ir identificando a cada uno de los miembros del equipo y mencionaba que iba a poner algunos ejemplos y siento que un ejemplo que vemos muy práctico es el de los equipos coordinados del fútbol. Llega un instante en el que se conocen, hay tal empatía, tal hermandad dentro del equipo, que ya no necesitan ver dónde está un jugador para poder pasar el balón y hacer una jugada genial, porque ya se conocen perfectamente. Y ese es un ejemplo de un equipo perfectamente coordinado de alto rendimiento. Normalmente se ve estos ejemplos en las selecciones nacionales, en los mundiales. Ujú. Sí, sí, pues un ejemplo muy claro es un equipo de fútbol, un equipo de básquetbol. Creo que los equipos que constantemente, y lo que hacen los equipos de esta manera, pues es el entrenamiento diario, ¿no? Entonces, y ese entrenamiento y esa dirección que tienen por parte de un técnico, pues es lo que les viene a dar también esa secuencia tan lógica de estar haciendo las cosas ya de esa manera tan engranada, por decirlo así. Adelante, Tomás, por favor. Bueno, okay. Perdón, X, perdón. Lo que pasa es que posterior a esto, el lograr esto tiene que ver mucho con la comunicación interna, con la capacidad del entrenador de ser empático y de poder motivar, saber escuchar y poder ir logrando esa empatía en todo el equipo, para sentirse todos parte íntegra de ese equipo y ser funcionales, convertir unidades en un ente biológico integrado. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo, Enki. Muchas gracias. Perdón, Tomás. Adelante. Y buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por esta generosidad que tienes. La verdad, te admiro mucho porque eres una explosión de conocimientos y de experiencias y eso nos va a permitir abrir más nuestro abanico de oportunidades para hacer un buen trabajo. Quiero comentarte nada más en relación a los puntos que comentaste de la integración. Me parecen muy importantes y eso es la clave del éxito para poderse llevar a cabo cualquier programa o proyecto, porque nos hace irnos integrando de una u otra forma y los ejemplos que pones, todos están en base a una necesidad y entonces ahí va a depender nuestro criterio de determinar esa necesidad para poder integrarnos mucho más rápido. Ahí estás dando un abanico de opciones para que nosotros como integrantes del Comité Directivo Municipal o integrarnos con la militancia en algunos programas o proyectos, podamos definitivamente tomar bien las cosas y ser esa amalgama, ¿verdad? Que pueda servir, estas estrategias es una amalgama para poder hacer mejor las cosas, porque resulta que cuando no se aplica ese tipo de ejercicios, terminamos siendo muchos generales y pocos soldados. Gracias. Totalmente. Muchas gracias, Tomás, por tu comentario. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, vamos a seguir avanzando. Y un poquito ya entrando a los puntos que vamos a desarrollar el día de hoy. Hablamos que los equipos de alto rendimiento están organizados en función a procesos, ¿verdad? ¿Cómo podemos definir nosotros un proceso? Pues principalmente que es una cadena de actividades, ¿no? O sea, ¿dónde empieza? ¿Qué es lo que sigue después de ese inicio? Y después de ese inicio, ¿cómo vamos a seguir una secuencia lógica hasta llegar al final del mismo proceso? La característica de los procesos es esa. O sea, no hay procesos eternos, no hay procesos de toda la vida. Hay procesos que empiezan, tienen su inicio y tienen su final. Y sobre todo, es importante que en esta parte de los procesos sí tengamos muy claro que como organización podría existir procesos para todos. Y mi recomendación y sugerencia es, yo creo que sí vale la pena hacer procesos, pero hagamos escalemos nuestras actividades a procesos cuando sean actividades realmente relevantes, cuando sean actividades que realmente tengamos alguna meta, cuando tengamos dentro de este mismo proceso a un líder de proyecto, cuando estemos buscando tener algún tipo de resultado. Para todo esto, si queremos nosotros generar algún tipo de impacto, sí es importante tener y desarrollar algún tipo de proceso.
Y voy a tratar de regresarme un poquito a cómo tratamos de integrar este elemento de los procesos a través de esta gráfica que me permití de alguna forma recuperar. Una es, hablamos en un principio de la importancia que eran las habilidades que deberían de tener los miembros del equipo. ¿Habilidades para qué? Para la solución del problema, habilidades técnicas, habilidades interpersonales, habilidades de negociación. Si nosotros tenemos estas habilidades nos pueden llevar a un resultado de desempeño o a resultados, y por otro, a generar productos de trabajo. O sea, que realmente tengamos una secuencia lógica para poder desarrollar un proceso. Si hablamos de la otra parte de este triángulo, es la parte de las responsabilidades. Las responsabilidades nos llevan a qué responsabilidades va a tener ese equipo, ¿verdad? Y cuáles van a ser la forma de lograr esas actividades a través de un proceso y cómo vamos a medir a ese equipo en función a los logros que está obteniendo, que está queriendo alcanzar dentro de ese mismo proceso. Entonces, si se fijan, al momento de que tenemos habilidades de las personas y tenemos responsabilidades muy claras de las personas, podemos hablar ya de resultados. Entonces, ese es un elemento muy importante. Si no tenemos las habilidades claras, si no tenemos responsabilidades, no vamos a tener resultados. Ahora, siguiendo con la otra parte, el compromiso, y lo hablábamos la vez pasada, la importancia de generar ese compromiso, de la necesidad de motivar a la gente para lograr este compromiso. El compromiso no debemos de establecerlo vamos a hablar sobre cosas tan vanas, ¿no? O sea, el compromiso de llegar temprano, pues no es un compromiso ese. El compromiso debe de ser sobre temas muy específicos en función al proceso o a la actividad que estamos definiendo. Y para eso, pues para tener claro un compromiso, pues debemos de generar cuáles son las metas que queremos lograr. ¿Cuál es el enfoque común de ese equipo de trabajo que debe alcanzar? ¿Cuál es el propósito significativo que debe de tener ese equipo? Y por último, el autoaprendizaje y el autoaprendizaje también de la misma organización o de ese equipo de trabajo. Si nosotros sumamos las habilidades de las personas, que es muy importante, y tenemos ese compromiso, estamos logrando procesos o productos de trabajo. Estamos logrando ya una secuencia lógica que nos va a llevar a un resultado. Ahora, si tenemos clara la parte de responsabilidades y los compromisos, entonces, aquí no me deja, entonces tenemos ya un crecimiento personal de la persona. Y yo creo que a veces esa es la parte más importante de este triángulo. Sí enfocarnos mucho en los resultados, sí enfocarnos mucho en la secuencia y los productos de trabajo, pero sobre todo el que las personas que están integrando nuestros equipos de trabajo tengan este crecimiento personal. Y este crecimiento personal solamente lo vamos a lograr a través del compromiso y la responsabilidad que le estemos dando. No sé cómo les parezca este triángulo, el triángulo de la verdad, por decirlo así, y cómo lo ven ustedes, de si es lo suficientemente claro y obvio como para poderlo estar entendiendo y implementando al interior de sus organizaciones. ¿Alguna? Daniel Flores. Si gustas comentarnos, Daniel. Yo también. Hola, Roberto. hola, buenos días. Hola, buenos días a todos de León, Guanajuato. Daniel Flores. Daniel. Sí, está excelente el cuadro y es muy entendible. Siempre para lograr a una meta debe de haber un compromiso. Dentro del compromiso debe tener uno las habilidades para poder llegar a la meta, el propósito o proyecto a realizar, y principalmente la responsabilidad para llevar a cabo el proyecto y también para motivar a las personas que estén a nuestro alrededor dentro del equipo formado. Sería todo. Muchas gracias, Daniel. Gracias. ¿Alguien más iba a comentar algo?
Sí, yo, Roberto. Adelante, José, por favor. Gracias, Alan Álvarez de San Miguel de Allende. La verdad es que se me Ok. hace muy interesante el triángulo, y una de las cuestiones que me gustaría comentar es que a veces el crecimiento personal nos enfocamos tanto en las responsabilidades y en el compromiso que no lo visualizamos hasta el momento en que en el proyecto se concreta. Pero la verdad es que está muy interesante, se me hace muy claro, y como que pone en contexto muchas cuestiones que podemos aplicar ya en la vida real. Gracias. Muchas gracias, Alan. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Sí, Adelante, por favor. Rogelio García. Rogelio, Mira, la adelante, por verdad favor. que esa gráfica o el triángulo que estoy viendo está muy entendible. En pocas ocasiones, o bien probablemente ya lo había visto, pero no le puse tanta atención como ahora, que la verdad todo converge a lo que se pretende llevar a cabo. Entonces ahora lo único que nos queda es, una vez que tenemos ya la teoría, y tratar de afinar lo que no se ha llevado a cabo en la práctica. Para mí, pues quiero felicitarte por esta información que nos estás transmitiendo, pues adelante desde mi punto de vista. Muchas gracias, Rogelio. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario con respecto a esto? Bueno, como quiera, esto se los vamos a dejar, y si tienen algún comentario adicional lo podremos recuperar un poco más tarde. Ahora, lo que estamos ahorita tratando de armar y ayudarles a ustedes es a que puedan tener mucho más claridad en cómo pueden definir un proceso. O sea, qué elementos, cómo puedo yo realmente diagramar un proceso, cómo puedo realmente definir si el proceso que tengo ahorita es bueno o es malo. Pero la base de todo diseño de proceso, pues prácticamente la definimos o está plasmada en este triángulo, ¿no? La gente que va a trabajar esos procesos debe tener habilidades, debe tener responsabilidades y debe tener compromisos. Ahora, ¿cómo identificamos un proceso actual? Prácticamente para la definición o la identificación de un proceso actual de trabajo, no hay una regla, sino creo yo que partimos mucho a veces de lo que es el sentido común. Y a veces el sentido común, como una vez me comentaron, pues es el sentido menos usado. Pero prácticamente consiste, como lo pongo aquí, pues primero que nada, pues juntarte con quien tiene conocimiento del proceso actual, ¿no? Entenderlo, saber de qué se trata, y a veces que nos lo explique quien lo está en un momento dado implementando, pues nos puede hacer mucho más sentido si solamente nosotros tratamos de ver la gráfica donde vemos plasmados esos procesos y a lo mejor no le entendemos nada. Entonces, y creo que en un momento dado también eso nos puede ayudar, pues a poder en un momento dado aportar y mejorar el proceso en su momento, ¿no? Es importante que ese proceso pues tenga un diagrama. Al momento de que, al menos de mi parte, yo soy muy visual. Entonces, si no veo las cosas de alguna manera diagramadas o dibujadas, pues se me hace muy difícil entenderlas o comprenderlas. Entonces, sí es importante que ese proceso tratemos de hacer ese diagrama desde su entrada hasta su salida, para saber cada uno de esos pasos, para entender quiénes son los responsables de cada uno de esos pasos, y sobre todo, tener claro cuál es el objetivo que va a tener ese proceso. Muchas veces, si no hacemos este ejercicio de darle esta revisada al proceso, a veces caemos en una parte como de obviedad. Obviamos aquello que creemos que está bien y no necesariamente está bien. Hay cosas que a lo mejor ya por el avance tecnológico que hay ahorita, por otros temas a lo mejor que ya al interior de sus organizaciones ya no se requieren, pero así lo marca en el proceso. Y creo que lo vamos a ver un poquito más en el video que les voy a poner al final. Pues los procesos a veces tienen años, y así durante 25, durante 20, durante 15 años, así se han estado haciendo. Y pensamos que así se deben de hacer. Entonces, reflexionar sobre los procesos nos ayuda a mejorarlos, y nos ayuda sobre todo a que las gentes que están participando en estos equipos de alto rendimiento, sobre todo, tengan mucho más claras las actividades y no estén haciendo cosas que no le den valor a la actividad. O
sea, aquello que le resta valor al resultado, hay que quitarlo del proceso. Hay que dejar en el proceso aquello que realmente le da valor al resultado. Y el otro tema, pues, es tratar de entender la problemática a la cual nos estamos tratando a la cual estamos tratando de solucionar. Ahora, ¿cómo podemos crear un proceso mejor? Pues simplemente plantear preguntas, ¿verdad? Y plantear preguntas, pues, simples y llanas, como decir, oye, ¿y qué es lo que espera nuestra audiencia? ¿Qué es lo que espera, en este caso, la ciudadanía? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros como organización política? ¿Cuáles son los criterios o los costos, cómo vamos a trabajar estos procesos para llegar a estos resultados? Entonces, las preguntas que podamos hacer son preguntas que nos pueden ayudar mucho a retroalimentarnos y sobre todo a poderlas plasmar también como parte del mismo proceso, a generar un nuevo diagrama del proceso. Y un ejercicio que les sugiero es que cuando hagamos ese diagrama o ese listado de procesos, así como lo hacemos de la entrada hasta la salida, después lo hagamos de la salida hasta la entrada. O sea, porque eso nos ayuda a poder identificar si el proceso en un momento dado no está teniendo algunas actividades que se repiten o algunas cosas que ya no hacen sentido. Debe de hacerse un sentido tanto en forma de arriba hacia abajo, por decirlo así, como de abajo hacia arriba. Y el otro tema importante, pues, es reducir el volumen. El reducir el volumen quiere decir, no se trata de hacer un proceso extenso, simplemente el tener muy claros cuáles son los elementos más importantes de nuestro proceso para poderlo estar graficando y para poder estar en un momento dado midiendo el resultado que queremos lograr. Voy a pasar a la siguiente gráfica y esta, permítanme. Hay aquí, yo entendí por lo que estuve investigando, que las organizaciones políticas tienen como tres grandes objetivos, ¿no? Uno es la democracia interna, otro es el alcance a nuevos sectores y el otro es la parte de la transparencia. Si me equivoco me dicen y si falta alguno, pues también lo incluimos, pero fueron así como los que traté de entender un poco qué es lo que ustedes hacen al interior de sus organizaciones. Y si partimos de estos tres grandes objetivos, los tres grandes objetivos, pues nunca los debemos de ver como procesos. O sea, el decir, oye, lograr la democracia interna, pues es realmente un tema bastante amplio, bastante intangible, que es una gran meta, es un objetivo general muy amplio que quieren ustedes lograr como organizaciones, pero al momento de bajarlo a procesos, debemos de ser más específicos. Más específicos en el sentido de que lo que estemos plasmando ya como actividad, entonces sí lo podamos diagramar como proceso y podamos decir, bueno, ¿y qué esperamos ya de este resultado? ¿Qué esperamos de esta actividad? ¿Cuál va a ser la meta a lograr dentro de esta actividad? Y, por ejemplo, simplemente aquí traté de listar algunas en lo que es que es lo que, por ejemplo, estamos haciendo ahorita, que es el partido difunde y capacita a sus líderes y miembros sobre las reglas, los procedimientos y valores del partido, ¿no? Pues esa es una meta muy específica, ¿verdad? O esa es una actividad muy específica que se va a lograr a través de un proceso, que va a ser el diseño de la capacitación, el conocer cuáles son las necesidades o detectar las necesidades de capacitación de sus miembros y en función a esas necesidades de capacitación, pues detectar o identificar cuáles son los cursos de capacitación a dar, hacer las convocatorias, etcétera. Y a lo mejor, pues la meta es que pues dentro de estas capacitaciones participen 500 o 1000 personas, ¿no? Entonces, si se fija, tratando un poquito de aterrizar estos conceptos que ustedes manejan como organizaciones, pues encuentro, a lo mejor ustedes tienen muchos más, pero bueno, simplemente lo quise manejar a nivel de ejemplo, porque a veces nos perdemos mucho en los grandes objetivos, ¿no? La transparencia, la democracia interna, el alcanzar nuevos sectores, los afiliados, y esa es una actividad a lo mejor muy específica. Pero no sé si estén de acuerdo con esta clasificación o si me quieran compartir algún comentario al respecto. Beto Suárez. Adelante, Beto. Perdón. Pues
bueno, de lo que estaban comentando, yo, perdón, considero aquí en el cuadrito, si es del triangulito. Sí. Bueno, ¿se escucha? Sí, Beto, sí te escuchamos, adelante. Bueno, yo, perdón, a lo mejor estaba retraído. Del cuadrito que estaban diciendo ustedes ahorita, yo considero que muy importante también contemplar en cualquier trabajo, en cualquier equipo, las características de las personas, sobre todo porque con estas tres cualidades y las características de las personas podemos encajar muy bien para realizar un proyecto de manera que sea armónico y que tengamos pues toda la capacidad de incluirnos viendo las características de las personas. Yo ahí me quedé y sí estoy un poquito acá también, un ojo al gato y otro al garabato, perdón. Órale, Beto. Sí, creo que te quedaste a lo mejor en la lámina anterior. Sí. Pero bueno, estábamos ahorita tratando un poquito de que ustedes me dieran retroalimentación. Si ustedes veían esta parte de la democracia interna, alcance de nuevos sectores y la transparencia y algunas de las actividades que están alrededor del mismo triángulo, si son pues algunas actividades que en un momento dado se puedan generar como procesos al interior de sus propias organizaciones. Roberto, ¿Alguien quiere? Adelante, Rogelio. Ahí tengas a bien explicar bien el punto de la parte inferior izquierda del triángulo. ¿Esta parte? Sí, donde dice el partido usa de manera efectiva la comunicación abierta y vertical y horizontal. Ah, ok. Sí, pues nada más aquí lo que trato de decir es que de alguna manera, y creo que lo estaban ayer comentando con la parte de la capacitación que están recibiendo sobre el tema de comunicación, ¿verdad? La importancia de que debe de existir, de que haya comunicación tanto de arriba hacia abajo, o sea, en este caso de las diferentes instancias de su misma organización, como al interior también de su misma organización, para que puedan tener esta parte de que tengan comunicación. O sea, si no hay comunicación sobre los objetivos, que en este caso, por ejemplo, tiene el partido, el PAN a nivel nacional, y no los conocemos, pues a lo mejor habrá una disrupción en la comunicación, porque a lo mejor los objetivos que puede tener el PAN estatal pueden ser totalmente otros, y si el PAN estatal no los comunica con los municipios, pues podrían tener totalmente otros objetivos por parte de los comités municipales. Ese es un poco el tema y para eso, pues no se trata simplemente de tener la idea o de decir, bueno, esto es lo que hace falta, sino para que se dé eso, pues debemos de generar un proceso que nos ayude en un momento dado a generar o a mejorar esta parte de la comunicación abierta y vertical, no nada más desde lo nacional hasta lo municipal, sino en su caso desde la parte municipal hasta a las instancias locales, a los ciudadanos, pues también para que conozcan pues cuál es la plataforma sobre la que ustedes están moviendo, la que ustedes están planteando. ¿Sí, Rogelio? Bueno, mi pregunta, o bien te pedí eso porque si a nivel gobiernos no existen niveles, sino son órdenes nada más, ¿sí? Entonces, hay órdenes superiores porque un plano, lo vertical es un plano vertical. Y si hablando de gobiernos son órdenes, entonces ahí ¿dónde encaja? Ok, perdón, perdón. Perdón, Rogelio, es que se me fue el sonido. Ya, si me repites, por favor, ¿me hablabas de niveles de gobierno? Es correcto, hablando de administraciones, ¿sí? Sí. O de gobiernos. Se habla de que son órdenes de gobierno, ¿sí? No niveles. Si fuera niveles, entonces tendríamos el nivel superior, intermedio e inferior. Y en el caso de gobiernos son órdenes nada más. Entonces considero que a nivel partidos es lo mismo. No hay un nivel superior, nivel intermedio, ni nivel inferior. Entonces, es por eso mi duda que tengo. ¿Cómo podría, que me quede bien
bien explícito, porque regularmente los políticos hablan vamos a pasar la información en forma horizontal o vertical, y vertical, yo porque soy técnico, yo soy ingeniero, entonces un plano vertical es porque tenemos ciertos niveles, y en gobierno son órdenes de gobierno. Exacto. ¿Qué hay allí? Sí, fíjate que, bueno, a lo mejor ahí yo traté de bajarlo mucho a esta parte de abierta, vertical y horizontal. Yo creo que la idea es que podamos utilizar de manera efectiva la comunicación, ¿verdad? De que haya comunicación de manera efectiva entre todos los órdenes de gobierno, entre todos los niveles de gobierno, y que podamos tener clara la información a la que nos estamos dirigiendo. O sea, como agrupación política del PAN, pues yo efectivamente lo que dices, pues creo que están en un solo plano, pero si dentro de ese mismo plano hay diferentes calidades y contenidos de comunicación, pues entonces a lo mejor ahí no estamos logrando esa parte del resultado. Por eso el elemento era simplemente como proceso establecer una mejor dinámica para lograr una mejor información, ¿verdad? Al interior de la organización, ya sea vertical o sea horizontal. Gracias. A ti, Rogelio. ¿Alguien más estaba levantando ahorita la mano, me decía? Gabriel Hernández. Adelante, Gabriel, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que en principio sí es una información válida. Está muy hacia adentro, ¿verdad? Pero la gente o los clientes, aunque es un término muy empresarial, a veces no gusta mucho que se diga así, pero los clientes o a quien tiene que atender el partido son sus militantes, sus dirigentes, a los ciudadanos que también se comportan a la vez como sus usuarios porque van a pedir apoyo en gestiones, a ciudadanos que se suman al partido desde sus organizaciones o contribuyendo en favor del partido y también de la sociedad, y lógicamente a sus gobernantes en dos sentidos, ¿no? Los representantes por elección y los funcionarios públicos. A partir de eso tendríamos que generar procesos, se tienen que generar procesos necesariamente, se tienen que generar procesos dentro del partido, pues para alcanzar los resultados. Exactamente. Sí, esa era la idea solamente, Gabriel, simplemente de tratar de estructurar un poco los conceptos, pero como bien dices tú, yo creo que independientemente de las diferentes actividades que tienen, pues deben de estarse mapeando toda esta parte de los procesos. Tengo aquí un comentario de Delia Muñoz. Si quieres, Delia, participar, por favor. Yo no soy Delia, pero también quisiera participar, Roberto. Soy Margarita Arenas. Por favor, Margarita, adelante. Gracias. Con relación al planteamiento de los objetivos, me parece que son los objetivos generales a los cuales debemos alcanzar, y lo que estás marcando alrededor de ellos como objetivos específicos, ad hoc, obviamente, o respondiendo a esos objetivos generales. Yo aquí nada más lo que incorporaría por una cuestión de carácter metodológico nada más, es la temporalidad y la medición de los mismos. ¿Cómo podemos alcanzar estos objetivos? Tendrán que ser medibles y poder establecer lineamientos para poder medirse. Y con respecto a lo que comentaba don Rogelio, yo creo que aquí lo que tenemos que ver en esta comunicación vertical y horizontal son la transmisión de información ascendente y descendente, de tal suerte que tanto el equipo hacia el liderazgo mande estos mensajes como viceversa. Muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Sí, y yo creo que así ahorita como puse yo esta lámina y hago el planteamiento, y de alguna manera pues hay algunos temas ya muy puntuales que no hacen ese clip a veces tan claro como le podrían hacer al resto del equipo. Y yo pensando en ustedes como un equipo, si yo ahorita quisiera decirles, bueno, vamos a trabajar bajo estos 3 pilares, y bajo estos 3 pilares vamos a tener estas 3
estas acciones, el plantearlo de esa manera, pues resulta a veces complicado porque vamos a llegar a generar a veces, pues, no cierta empatía, decir, oye, ¿y eso de qué se trata? O eso no lo entiendo. Entonces, el hacer este ejercicio es con ese fin también, el que puedan ustedes ver lo complicado que puede llegar a ser, el que si no le damos al equipo un contexto, si no le decimos, a ver, estos temas de democracia interna, los tenemos que ver a través de estas acciones o a través de cuáles otras acciones que ustedes estén identificando. Y cómo puede ser y cómo debe de ser ese enunciado que debemos de crear como equipo para que para todos sea comprensible. Porque si hay disonancia entre las ideas que estamos planteando, pues va a ser muy, muy difícil poder llegar a tener un proceso estructurado y sobre todo tener clara la parte de los resultados. Entonces, sí fue también un poquito a propósito esta parte para que cuando ustedes traten de hacer este ejercicio con sus equipos y traten de irse a ver cuáles son las partes de las actividades que tienen que estar generándose, pues traten aquí de hacerlas en consenso con el equipo, con un lenguaje que lo puedan entender, que sea comprensible, que sea claro y que si en un momento dado hay no un acuerdo sobre lo que se está plasmando, pues se logre revisar y acordar de la manera necesaria para que el objetivo pues quede mucho más claro. Ahora, para lo que es para la definición de los procesos, ya lo decíamos ahorita, lo importante pues es que debe de haber definido los objetivos. Y los objetivos y también los indicadores que reflejen los retos asociados con la ejecución del proceso. O sea, si no tenemos claro cuál es el objetivo que estamos persiguiendo, pues va a ser mucho más difícil llegar a la parte de la definición de indicadores, ¿no? Si mi objetivo es muy claro en el sentido de decir, pues vamos a buscar o vamos a incrementar el número de afiliados a nuestra organización política, pues entonces se vuelve muy claro porque lo que estamos buscando ahí es un número de gente, ¿no? Si el objetivo es decir, vamos a buscar afiliados mayor número de afiliados jóvenes a nuestra organización política, pues ya le agregamos también otro elemento. Entonces, a medida que le vamos agregando estos elementos, pues vamos también afectando pues realmente el universo y vamos definiendo con mucho más claridad el objetivo que estamos persiguiendo. Entonces, es importante que al momento que estemos nosotros tratando de definir ese objetivo, lo estemos ligando con el indicador, porque si no, si ligamos un objetivo que puede sonar demasiado ambicioso, demasiado puntual o específico, a veces no vamos a tener el indicador para estarlo midiendo. Y entonces ahí no vamos a poder seguir evaluando el avance que podamos tener de ese mismo objetivo. Otro es identificar un límite o alcance puntual. Esto quiere decir que debemos de tener, como ya dijeron ustedes, pues tenemos que tener un inicio y un final muy concreto. ¿Cuándo vamos a terminar esto? ¿Verdad? Si nuevamente regresándonos a este objetivo ejemplo de lograr un mayor número de afiliados, pues sí lo deberíamos de estar poniendo en tiempo, ¿no? ¿Sabes qué? Pues en los siguientes 6 meses lograr un mayor número de afiliados, incrementar el número de afiliados un 30%. Entonces, esa es la parte como debemos de estar identificando en el tiempo y lo veíamos también con la parte de las dinámicas, que los procesos pues, nos llevan a definir con mucho más claridad y muy puntual en el tiempo en el que se tendría que estar tratando de desarrollar ese objetivo. Determinar cuáles son las entradas y salidas que vamos a tener en el proceso. A lo mejor, pues como entradas necesitaríamos tener bases de datos. Esas bases de datos, al momento que las tenemos que estar metiendo en el proceso, pues las vamos a ir como depurando, se van a estar revisando, se van a estar haciendo las invitaciones hasta llegar a un número de afiliados como tal. Definir quiénes son nuestros proveedores o clientes. A veces, como equipo de trabajo, pues no necesariamente somos dueños de todo el proceso. Entonces, a veces alguien nos va a proveer las bases de datos y no necesariamente nosotros o ese equipo de trabajo va a utilizar esa información de
de los registros o de los nuevos afiliados. A lo mejor habrá otra área dentro de nuestra misma organización a la que le va a ser útil esa información, pues para seguir avanzando en sus mismas actividades o metas. Otro es establecer los subprocesos para facilitar su entendimiento. Hay procesos que resultan ser demasiado complejos y al momento que los estamos graficando, nos perdemos dentro de la misma complejidad del proceso. Si nosotros vemos un proceso al interior del proceso que estamos llevando, que se vuelve bastante amplio, entonces eso es un subproceso. Y ese subproceso es parte de ese proceso, pero eso requiere otra complejidad, requiere otra acción muy específica por parte de la misma organización y por parte del equipo de trabajo. Entonces, no sé aquí si ustedes pensáramos que el proceso que ustedes traen es de generar un mayor número de afiliados al interior de su organización política, a lo mejor habrá un proceso ahí de lo que es la parte del registro de estos afiliados. Y a lo mejor para hacer ese registro, pues se requerirá documentación, se requerirán fotografías, se requerirá no sé qué otro tipo de papeleo que ustedes estén previendo, pero a lo mejor ese su proceso como tal, pues requiere otro tipo de trabajo, a lo mejor mucho más puntual, mucho más administrativo para poderlo estar desarrollando. Algo muy importante, pues, y lo comentaban en la sesión pasada, era la necesidad de decir, bueno, ¿y cuánto es el recurso? ¿Cuánto es lo que nos va a costar esto? Y cada uno de esos elementos del proceso, pues, va a tener un costo, tanto en recursos materiales, en recursos humanos, ¿verdad? Para poder lograr las actividades que estemos definiendo dentro del mismo proceso. Algo muy importante, pues, es definir con quiénes estamos interactuando, ¿verdad? ¿Cuál es la relación que tenemos con nuestros destinatarios, nuestros proveedores, con qué otras unidades administrativas? Simplemente, pues, un área con la que podríamos estar interactuando, pues es con un área administrativa en todo momento, ¿no? Pues para tener los recursos suficientes, pues para poder seguir avanzando en la meta. Otra a lo mejor puede ser un área de informática que nos puede estar desarrollando una base de datos para el registro de toda esta información, etcétera. Lo otro es, y lo comentábamos ahorita, todos los procesos son medibles y son controlados, sobre todo. Y por último, y es la parte más importante de un proceso, es que hay un dueño de ese proceso. Y ese dueño del proceso puede ser un equipo encargado de desarrollar ese proceso, y es ahorita lo que estábamos comentando. ¿Cómo hacemos que este equipo de alto rendimiento pues, realmente desarrolle y tenga muy claro todos estos elementos para poder desarrollar sus actividades o sus tareas de manera más específica? No sé si tengamos algún comentario. Bueno. Y esto se los voy a dejar también para la próxima parte del curso. Traten ustedes de desarrollar o de llenar este formato, el formato de características de procesos. Ahorita lo hicimos, les ponía yo solamente como ejemplo esta parte de incrementar el número de afiliados, pero bueno, sí me gustaría que ustedes al interior de su organización traten de hacer este ejercicio con lo que es el nombre del proceso, cuál es la descripción de ese proceso, cuáles son los insumos que ustedes están identificando para desarrollar ese proceso, cuáles son los proveedores de esos insumos, cuál es el resultado que buscan, si es el incrementar, el reducir, el bajar, el mantener, ¿verdad? ¿Quiénes son los clientes que van a tener para este proceso? Cuando a veces no tenemos esa parte de decir, bueno, ¿y este proceso para qué lo hacemos o por qué lo estamos cumpliendo? No hay ningún cliente que lo utilice, esta información nadie nos la pide, pues desde ahí es parte de la revisión de los mismos procesos que debemos de estar haciendo de manera permanente, ¿no? Si hay algún proceso que estamos haciendo y no sirve para nada, pues yo creo que ya simplemente ya no lo deberíamos estar haciendo. ¿Cuáles son los medios que estamos utilizando? Si estamos utilizando un software, si estamos utilizando apuntes, si estamos utilizando una hoja de Excel, etcétera. ¿Cuáles son las actividades que se podrían estar desarrollando dentro del mismo proceso? Y los comentarios. Entonces, les dejo aquí este formato con el fin de que ustedes puedan empezar a hacer ese ejercicio. Lo importante de los procesos, y lo comentaba, una vez que tengamos este formato muy claro y paso a paso definidos
cuáles son cómo está desarrollado este proceso, lo podemos llegar a diagramar, como la figurita que tenemos aquí al lado derecho, ¿verdad? Donde tenemos muy claro cuál es el principio y cuál es el fin de ese proceso, ¿verdad? Pero bueno, esto ya requiere otro tipo de plática, pero yo simplemente les trato de dejar los materiales y los insumos para que ustedes puedan pues, empezar a hacer este tipo de ejercicios y ver también cuáles son las otras habilidades que se puedan estar requiriendo dentro de sus mismos esquemas de capacitación. No sé si tengan algún comentario. Gabriel Hernández. ¿No? Bueno. ¿Ya me están escuchando, Roberto? Sí, Gabriel. Adelante, Gabriel. Sí. Había puesto en el chat que sería bueno que compartieras el manual y los formatos porque estaba leyendo una participación de una persona que decía que el problema es que hay muchos tecnicismos, entonces si se conoce los formatos y el manual para llenar esos procesos será muchísimo más fácil. Sí, claro que sí. Sí, de hecho, ese manual se los vamos a dejar para lo que va a ser el llenado. Yo me comprometo a pasárselos para que tengan sobre todo esta parte de la definición de cada uno de estos elementos y sepan que deben de estar apuntando en el formato. ¿Alguien más quiere comentar algo? Muy bien. Bueno, y yo cerraría esta parte de los procesos con este texto. Dice, la mejora continua consiste en siempre cuestionar los procesos. O sea, si no los cuestionamos, realmente poco vamos a saber o entender de esta mejora continua al interior de nuestras organizaciones, ¿no? Creo que en los procesos están las áreas de oportunidad a veces que son difíciles de buscar en el día a día, pero cuando revisamos los procesos, pues realmente podríamos estar hablando también de mucha riqueza de información que nos podría estar ayudando a tomar mejores decisiones. Si tienen algún comentario sobre procesos, antes de pasar al otro tema, aquí sería el momento. ¿Alguien que quiera participar? Yo, Roberto. Adelante, Beto. Beto Suárez. Sí. Creo que cuando tenemos una actividad y nos sale bien, tendemos a, pues ya acabamos, está muy bien. Y aunque llevó un proceso y si hubo fallas, el resultado fue satisfactorio y nunca nos esperamos a evaluar con la finalidad de mejorarlo. Caso contrario, cuando hacemos una actividad y que también lleva sus procesos, esta actividad de repente sí nos falla o algo salió mal y también extrañamente evaluamos sobre dónde estuvieron las fallas. Y ahorita leyendo esta frase, muchas de las fallas en nuestros procesos obedecen a que no respetamos los roles de las personas, sobre todo en una organización, por ejemplo, de la campaña. Todos tienen roles específicos, pero siempre hay compañeros que quieren hacer lo que al otro le corresponde, pues como para figurar, como para estar, como para que lo tomen en cuenta. Entonces, cuando las cosas nos salen bien, no estamos acostumbrados a evaluar para mejorar, pero cuando nos salen mal, pues difícilmente aceptamos que nos equivocamos porque nos metimos en el rol del otro. Eso considero yo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que tocas un tema fundamental, es la parte de la evaluación. Si no evaluamos y si no tenemos claro los roles, y eso es algo que vamos a comentar ahorita más adelante, pues muy difícil va a ser llevar a buen puerto esta parte de los procesos. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿No? Carlos Alberto, te veo pensativo. Sí, buenas. Más que no alcancé a poner el mensaje en el chat, pero sí
aprendizaje debe de ser, como bien dice Beto, tanto en las victorias como en las derrotas, para una retroalimentación de todos nuestros procesos y actividades. Obviamente, favorecer el tema de la crítica constructiva para evitar conflictos entre las personas. Recordemos que todo proceso es humano, ¿sí? Viene acompañado, un acompañamiento de varias personas. Entonces, hacerla con una comunicación adecuada, muy certera, para no dañar a lo mejor alguna susceptibilidad de los compañeros, pero sí debe de ser ese aprendizaje y esa crítica constructiva siempre en victorias, derrotas y en cualquier otro proceso. Te agradezco mucho tu mensaje, totalmente de acuerdo. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿No? Gabriel de Jesús. Sí, Roberto. Bueno, había puesto aquí en el chat que hay un concepto interesante que dice que en las personas que forman parte de las organizaciones o instituciones en materia de mejora continua debemos o debe prevalecer que lo que hago hoy debió haber sido mejor de lo que hice ayer y lo que haré mañana deberá ser mejor que lo que hago hoy. En ese sentido, bueno, si estamos con esa percepción y esa introyección en nosotros y en las organizaciones, siempre estaremos en un proceso de mejora continua. Y por otro lado, desgraciadamente, no tenemos una cultura de documentar el post-proceso, o sea, lo que pasó después de lo que tenía que pasar, ¿no? Ya sea en triunfos o en derrotas electorales. Es mi contribución. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Sí, creo que esa es una parte muy importante. Yo estaba anteriormente en la Secretaría de Turismo y decíamos nosotros que prácticamente en la experiencia del visitante, pues el visitante no solamente lo teníamos que medir cuando visitaba nuestros destinos, también lo tendríamos que estar viendo antes de hacer el viaje, ¿verdad? Cómo decidía ese viaje, cómo planeaba su viaje, qué hacía durante el momento que estaba en el destino, pero también cómo evaluaba después de que regresaba al destino. Si lo recomendaba de alguna manera, pues eso quiere decir que se volvía mucho más exitosa la visita. Entonces, sí tener como esa etapa, no solamente decir, bueno, pues yo ya terminé, sino también hacer esa evaluación final y poder en un momento dado a esos resultados, por decirlo así, poder hacer los ajustes al proceso que se requiera pues, para mejorar en un momento dado los resultados que se puedan estar esperando en otro momento. Muchas gracias, Rogelio. Sí, precisamente la mejora continua es con la finalidad, así lo dice, mejorar los procesos, porque todo proceso tiende a ser perfectible, que es lo que se busca, porque de otra forma estaríamos trabajando con procesos que duran muchos años y se mantendrían estáticos. Los procesos siempre hay que buscar innovarlos, deben de ser dinámicos, porque de otra forma estaríamos trabajando siempre por inercia, siempre llevando por muchos años y nunca llegaríamos a hacer esos cambios que se requieren. Sí, y me he dado cuenta precisamente a través de los años que me ha tocado participar como servidor público, que trabajamos mucho por inercia. Actualmente también muchos de nuestros servidores públicos y funcionarios de elección popular siguen trabajando en ese sentido. Tenemos que buscar esos cambios, hay que innovar. De otra manera, creo que nos estamos estancando. Totalmente de acuerdo. Sí, muchas gracias, Rogelio. Y sí, yo creo que este concepto yo sí les invitaría a que lo vamos a comentar más adelante, el tema de la mejora continua, pero sí les invitaría a que siempre estemos tratando de buscar esa parte, ¿no? No solamente quedarnos con lo que ya hicimos, sino esta parte de evaluación y estar mejorando siempre para lograr esta mejora continua y la mejor manera de hacerlo es a través de los procesos que estemos definiendo o redefiniendo o estructurando o estableciendo al interior de la organización. Me voy a permitir
y para hacerlo un poco también más ágil. Cuando hablamos de roles en la organización, a veces resulta complejo definir los roles. A veces resulta complejo ponerle la etiqueta a una persona, de decir, no, pues esta persona es o muy creativa, no, pues esta persona trae un liderazgo nato, no, pues esta persona pues realmente es muy técnica, es una persona que muy estructurada le llaman a veces, o esta persona pues es una persona que es demasiado disruptiva y pues puede hacer un montón de cosas, y a lo mejor esta persona, hay diferentes tipos de personas, es a lo que voy, ¿no? Y dentro de este ejercicio, la parte de la definición de esos roles resulta complejo si no tenemos claridad en cuáles son los elementos que tiene la persona o los conocimientos que tiene la persona para poder desempeñar ciertos roles. Pero también muchos de estos roles no son roles que se establecen porque se hizo una carrera o se hizo una licenciatura o se tiene una profesión técnica o una ingeniería, por ejemplo, sino son roles que van muy a la piel de la persona. O sea, son roles que de alguna manera se van haciendo y se van formando dentro de las personas por las circunstancias, por su personalidad, por su forma de actuar, porque de alguna manera a medida que va viviendo la vida, pues va entendiendo que asumir esos roles pues lo vuelve mucho más exitoso, y habrá otros que se les facilita y habrá otros que no, punto. Entonces, sí, los roles tienen una parte muy de introspección hacia la persona, pero sobre todo son roles que nos ayudan mucho a definir qué personas debemos de tener en estos equipos de trabajo que nos hagan y nos den mucho más resultados, ¿verdad? Y a veces no se trata de tener solamente técnicos en un equipo de trabajo. A veces tenemos que tener gente creativa en un equipo de trabajo. A veces necesitamos tener gente que de alguna forma nos sea analítica dentro del equipo de trabajo y nos acerque información que nos permita en un momento dado tener un mayor conocimiento de dónde estamos. Entonces, el ejercicio que les voy a proponer, y esto a manera de tratar de hacer este equipo un poco más participativo, pensemos nosotros que nuestros roles nos ayudan, uno, por nuestra propia identidad, a comprender nuestra identidad, a tratar de conocer cuáles son también nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, aprender a desarrollar nuestros roles en el equipo. A veces, pues no hay necesidad de pelear una posición, simplemente pues se te da porque pues, eres una persona estructurada y pues eres una persona informada, o eres una persona que tiene el conocimiento, o eres una persona que tiene la experiencia y pues te toca sumarte a ese rol. Otro es, proyecta nuestra imagen personal de la mejor manera posible y nos ayudan en este último concepto, que es el quinto, a trabajar de manera más eficaz con el equipo, ¿verdad? Traten de ver, si ven todos esta tabla, hay una metodología que es la metodología Belbin, que habla de cómo podemos identificar los roles que puede asumir una persona, de acuerdo a las características que tiene esa misma persona. Entonces, esta metodología Belbin habla de que las personas prácticamente tienen 3 tipos de roles, por decirlo así: de acción, los sociales o los mentales. Si hablamos de acción, pues es una persona que impulsa, una persona que desarrolla y una persona que se enfoca mucho en la parte de finalizar, en el resultado final. Si hablamos de roles sociales, es una persona pues más a nivel de coordinador, o sea, lleva la coordinación de un equipo de trabajo. Es una persona que investiga, ¿verdad? Le gusta tener conocimiento del entorno. Y es una persona también que no es tanto de imponer, pero sí que en un momento dado genera cierta presión con el equipo de trabajo para que se logren los resultados. Y hay otros que son los roles mentales,
¿verdad? Es una persona más introspectiva, que analiza, otro que evalúa, ¿verdad? O hace una evaluación, y a lo mejor es una persona que tiene una especialización muy específica en una actividad en la cual pues es especialista como tal. Entonces, yo quisiera que entre ustedes, y así a manera muy rápida, me dijeran quién se siente en un rol de finalizador y por qué se siente en este rol de finalizador. Es la persona preocupada de tratar en un momento dado de decir, a ver, a mí me interesan los resultados, me interesa llegar en un momento dado a tener ya el objetivo cumplido, y ese es mi principal objetivo. ¿Algunos de ustedes están en este rol? ¿Ninguno? Perdón, ¿nadie tiene este rol de finalizador? O sea, ¿nadie le interesa terminar? Yo. Sí, sí, bueno. Perdón. Perdón, primero Gabriel y después tú, Víctor. Adelante. Gracias. Gabriel. Sí, bueno, el resultado es lo más importante en un equipo de alto rendimiento. Me siento finalizador en esta parte. Sí, ok, perfecto. Así de fácil, no quiero tanto comentario, sino simplemente digan, bueno, yo me siento finalizador por esto, ¿no? Perdón, Víctor, adelante, por favor. Sí, gracias. Sí, mira, efectivamente, yo tengo, a veces lo llamo como un defecto, una cualidad, no sé, pero cuando empiezo algo, si no lo termino, no estoy a gusto. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a dejarlo ahí por 2 ejemplos por lo pronto. ¿Quién es más un coordinador? ¿Quién prácticamente dice, yo, mira, tengo un equipo y yo simplemente lo que hago es delegar, ¿verdad? Y yo me encargo de darle seguimiento ahí con el equipo, pero realmente mi función es más en ese sentido. ¿Quién quiere comentar? Perdón. Hola, Roberto, ¿puedo hablar? Adelante, Daniel, por favor. Mira, yo en lo particular, yo siento que tengo las 3 partes, o sea, yo no puedo decir, yo soy finalizador en los 3, implementador, impulsor, o social, coordinador, investigador de recursos y cohesionador, o mental. Como yo tengo las 3 partes, como comentó el compañero Víctor, creo fue, yo cuando me gusta finalizar las cosas, no me gusta dejarlas a medias. Me gusta coordinar, pero también soy muy evaluador. Una vez que se han hecho las cosas, o en el transcurso que se están haciendo las cosas, me gusta evaluar, tratar de implementar y mejorar las cosas. Sí. No puedo decir que soy uno, como que tengo de los 3, o sea, de las tres cuestiones en mi persona. Es lo que quería comentar. No, y muchas gracias, Daniel, porque este es el chiste de ese ejercicio. Yo creo que en alguno podríamos tener más que otras, pero yo creo que una persona pues puede tener más de 3 características de las que estamos aquí mencionando, ¿no? Entonces, pero sí vamos a tener a lo mejor unas mucho más fuertes que otras, pero de eso se trata, yo creo que, y también en un equipo de trabajo, el tratar de explotar de alguna manera aquellos roles o aquellas características que tenemos, porque a lo mejor en un equipo, pues a lo mejor yo soy un especialista porque conozco mucho del tema, pero a lo mejor en otro equipo, pues no necesariamente soy especialista, pero soy coordinador. Me gusta delegar el trabajo. Entonces, no se trata de tener así como perfiles únicos, y te agradezco mucho ese comentario, Daniel, porque es bastante válido. Víctor, ¿querías comentar algo? ¿No? ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, ahora, perdón. Sí, Roberto, como decías, todos tenemos, inclusive las 9 partes, nada más que en diferentes porcentajes y dependiendo de la posición que ocupes en el proceso o en el equipo, dependiendo de eso. Exactamente. Sí, gracias, José Luis. Total. Roberto. Adelante. Sí, quería comentarte, sí, efectivamente, reforzando lo que mencionas y lo que mencionan mis compañeros con respecto a las características, todos tenemos parte de esos roles y podríamos jugarlos dependiendo en la posición que nos pongan. Pero creo que ahí perderíamos
pues ese potencial que tenemos. En alguno de los 9 roles habríamos de destacar o habríamos de ser, ahora sí, que sumamente eficientes. Si jugamos los 9 roles en la posición que nos pongan, se pierde. Ese es mi punto de vista. Se pierde el potencial. Mejor juguemos en el rol donde más capacidades, habilidades y conocimientos tenemos. Sí, totalmente de acuerdo. Creo sin descuidar, claro, la otra parte. Si podemos apoyar, si podemos orientar, si podemos ayudar, pues adelante. Pero sí estar en donde más potencia tenemos. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Les voy a porque ya son las 12:30 y quiero avanzar, pero lo que quisiera es, más que ahorita me digan ustedes cuáles son en los roles que se ven, yo creo que con estos comentarios le damos mucha riqueza al contenido que estamos ahorita tratando de que ustedes conozcan, entiendan y puedan en un momento dado visualizar dentro de sus equipos de trabajo, ¿no? Yo creo que ahorita se comentaron por lo menos 3 ideas que me parecen muy buenas, ¿no? Una es, creo que si nosotros conocemos cuáles son nuestros roles y podemos identificar nuestros roles, es muy fácil también identificar los roles de las otras personas. Y para poder identificar esos roles de las otras personas, pues sí es necesario decir, bueno, ¿dónde están? Si es un rol más de acción, si es un rol social y si es un rol mental. Y poder, de acuerdo al proceso que estamos estructurando, poder decir, bueno, en este proceso, pues a lo mejor vuelvo nuevamente al proceso de incrementar el número de afiliados, pues a lo mejor necesitamos roles mucho más sociales, ¿verdad? O a lo mejor roles de mucho más acción, no sé. Ustedes tienen ustedes tienen más conocimiento de esto. Pero a final de cuentas, a lo que voy es, si vamos nosotros visualizando las características de los roles, y ahorita ya por tiempo ya no me daría la oportunidad de estarlos presentando aquí, se los voy a dejar aquí en la presentación, podríamos nosotros estar diciendo, bueno, pues esta persona puede estar funcionando más a lo mejor para un tema de registro, a lo mejor para un tema de invitación, a lo mejor para un tema de investigación, de análisis, etcétera. Pero bueno, esa era parte del ejercicio. Sí quiero, aquí por ejemplo, a continuación, en este tema de las definiciones, aquí les digo, por ejemplo, que es un rol de cerebro, ¿verdad? Y prácticamente pues son gente muy creativa. Un monitor o evaluador, pues es una persona que tiene cierta visión, tiene cierta lógica, es una persona a lo mejor muy estructurada en su forma de estar trabajando, pero sobre todo en la parte de la evaluación. Un nivel de coordinador, pues prácticamente es una persona que delega, no es una persona que ejecute, es una persona que delega a los miembros del equipo. Un investigador, y yo creo que este es un perfil muy importante dentro de sus organizaciones, porque es una persona que les puede ayudar mucho a generar conocimiento, que les pueda estar generando también que les puede estar acercando mucha información para la toma de decisiones. Es una persona que no necesariamente está en el campo, sino es una persona que puede estarse nutriendo de diferentes fuentes de información, y lo vamos a ver más adelante, pero que les puede ayudar mucho para poder estar tomando decisiones. Otro es una persona que el implementador, pues prácticamente es una persona que planifica e implementa, ¿verdad? Es un ejecutor, no tiene otra característica. El finalizador, pues ya, como lo dijimos, es una persona que se preocupa, pero se preocupa con enfoque a finalizar algo, a tener algo, como ya lo comentaba alguien de sus compañeros, ¿no? O sea, a mí mi preocupación es decir, yo tengo que llegar al final y no pierdo mi enfoque y no quito el dedo de la llaga para llegar a ese resultado. El otro cuestionador, y a veces ayuda bastante a unir al equipo, ¿no? Y podríamos decirlo, pues es el que de alguna forma genera un buen ambiente del equipo, es el que hace que el equipo siga jalando. Yo les podría decir que es como el alma del equipo, ¿verdad? Pero también ayuda a que se logren de manera, se logren los resultados, y sobre todo poder en un momento dado darle esa armonía que requiere el equipo, pues de escuchar a sus miembros, de estarlos empujando, etcétera.
pero sobre todo esta característica de las personas al momento que están integradas en un equipo, si revisan esta parte, por el contrario, es muy indeciso en situaciones cruciales, ¿verdad? O sea, cuando todo está funcionando perfecto, el cuate o la persona es pues totalmente ágil, funciona bien, pero cuando tenemos una situación crucial, no sabe resolver, no sabe dar ese brinco, por decirlo así. El impulsor, pues ya dijimos, son personas retadoras y siempre están retando al equipo, siempre lo están empujando, y a veces pueden herir hasta los sentimientos de los mismos integrantes del equipo. Y el especialista tiene cualidades y conocimientos. Es una gran habilidad de esta persona, mucho generada por la misma experiencia que tiene de su mismo entorno. Ahora, si vemos los roles del equipo, simplemente les dejo esta tabla. Habrá algunos que tienen contribuciones positivas, prácticamente todos tienen contribuciones muy buenas hacia el equipo, pero también hay que ver cuáles son las debilidades que tiene. Entonces, esta función de liderazgo, de alguna manera también tenemos que sopesar qué tenemos como fortaleza, pero dentro del mismo equipo, no al tener cubiertas todas nuestras fortalezas, o el tener fortalezas no quiere decir que vamos a tener debilidades. Entonces, hay debilidades que nosotros como líderes debemos de reconocer dentro del equipo, ¿verdad? Para nosotros, como líderes, estar tratando de cubrirlas o estar tratando de atenderlas. Por ejemplo, en el caso de una persona que es muy creativa, imaginativa, genera ideas, resuelve problemas difíciles, etcétera, pero ignora los incidentes, o sea, no le presta mucha atención a los problemas. Es demasiado absorto en sus pensamientos, o sea, el cuate pues, está siempre pensando en cómo resolver, pero no está en la realidad y batalla para comunicarse de manera eficaz. Entonces, esto es también que ustedes como responsables de la organización o como responsables de los equipos de trabajo que quieran integrar, pues sopesen estas dos características, ¿no? ¿Qué los hace fuertes? Pero también cuáles son las debilidades que hay en cada una de las personas y tratarlo de alguna manera, pues disminuir con la misma experiencia que ustedes puedan ir generando al respecto. No sé si tengan algún comentario. Bueno, antes de pasar a escucharlos, sí quisiera nada más hacer este comentario. Cuando nosotros entramos a un juego de roles, cuando nosotros le damos a una persona un rol en lo particular, podríamos estar cayendo en tres situaciones. Una es que pongamos a la persona equivocada en el lugar equivocado. Imagínense que estoy definiendo a una persona que no debe de estar en esa posición, pero todavía peor, que esa posición no tenga sentido dentro de mi organización. Para la organización eso significa regresión. ¿Por qué? Porque estamos prácticamente empleando un recurso que necesitamos en algo que ya no requerimos, ¿verdad? La tercera es poner a la persona equivocada en el lugar correcto. Digamos que tenemos muy claro una posición que se necesita para resolver un problema, para tener una actividad, para lograr una meta. Pero ponemos a la persona equivocada. ¿Qué tenemos aquí? Pues prácticamente a la persona que le vamos a estar haciendo, o la persona que se le estamos dando esa posición, le vamos a generar frustración, porque no lo va a poder atender, no lo va a poder hacer. Y a veces hay que entender los esquemas de frustración al interior de nuestras organizaciones por el simple rol que tienen los integrantes de un equipo dentro de la organización. Y la tercera, poner a la persona correcta en el lugar equivocado. Volvemos a lo mismo. Darle un rol a una persona que lo puede desarrollar, que lo puede desempeñar, pero resulta que esa posición ya es obsoleta, ya no funciona, no le damos seguimiento, no aporta nada a la organización. Pues la persona que va a estar ahí, lo único que la reacción que vamos a tener por parte de esta persona va a ser confusión. Entonces, yo creo que si queremos tener en este juego de roles, hay que tener a las personas correctas en las posiciones correctas
para tener un crecimiento en la organización, para tener empatía y motivación por parte de los integrantes y para generar con claridad cuáles son las estrategias que se van a lograr o alcanzar. Y bueno, con esta gráfica o esta lámina prácticamente les puedo decir, los roles pues prácticamente todos juegan un rol dentro de una organización, dentro de un equipo de trabajo, ¿verdad? La cosa es tener definidos cuáles son los roles. Habrá algunos que van viendo hacia adelante, tienen esa visión. Habrá otros que llevan el sentido, que llevan la elocuencia, que llevan la información. Habrá otros que van motivando y van diciéndole al grupo cómo va, en qué sentido hacia dónde hay que ir. Habrá otros que están muy enfocados en la parte de su mismo proceso, tratando de generar esos resultados, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene un rol importante, y lo importante de este capítulo pues era darles a ustedes las herramientas para que los pudieran pues enfocar de mejor manera en sus equipos de trabajo. Y ahora sí, pues abro a comentarios, dudas, aclaraciones. ¿Me regalas? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Bueno, si no, entonces, si me permiten, voy a ser yo el que defina. Almadelia Flores, yo. Adelante. Pues agradecerte primero que nada. O sea, todo lo que nos has dado son herramientas muy buenas para conformar un equipo multidisciplinario, evidentemente, porque nos has ido señalando y llevando en la mano con relación a todos los elementos que tenemos que considerar. Muy bien. Pues darte las gracias. No, muchas gracias, Almadelia. No, soy Esmeralda. Ah, perdón, Esmeralda. Almadelia. Adelante. Bueno, igual también nada más agradecerte por todos estos, ahora sí que pasos, procesos que nos estás enseñando, nos estás llevando de la mano para poder lograr tener un buen equipo de trabajo, ver qué personas son con las que estamos trabajando, sacar o aprovechar las aptitudes de cada una, quién se desenvuelve mejor, en qué campo, en qué aspecto, y pues ahora sí que explotar todas esas aptitudes para que todo pues llegue a un buen proceso, a un buen final. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. ¿Alguien cree? ¿Puedo comentar? Sí, adelante, perdón, Daniel, no te había visto, por favor. Perdón. Sí. Algo referente ahorita a lo que estamos viendo de los roles. En varias empresas cometen ese error que contratan profesionistas para que todos ellos quieran hacer, los quieren pues delegar en lo que son las funciones. Y siento, después la empresa entra en conflicto porque, bueno, entre los mismos empleados, el grupo de empleados o de personal. Un ejemplo estoy dando. Cuando no, todos quieren ser la cabeza, el que dirige, el coordinador de la empresa o del proyecto a realizarse. ¿Y cómo se podría hacer para poder determinar a las personas adecuadas para cada uno de los procesos, de los puestos? No sé si me doy a entender. Sí, totalmente claro. Mira, hay varias herramientas y una, pues es este cuestionario que les comentaba ahorita de Breaking. Y en este cuestionario de Belbin, lo que se hace es, se ponen cuáles son las características que tiene la persona. Y ese cuestionario, pues lo llena, en este caso, pues el colaborador. Y de acuerdo a las preguntas que se van dando, les voy a compartir una liga, se las hago llegar. En este cuestionario lo que se hace es hacerle preguntas al colaborador para ver de qué manera él se ve
en la integración de estos roles, ¿no? Identificado, ¿verdad? Exactamente. Y de acuerdo a esto, pues se va sacando como un padrón, decir, bueno, esta persona tiene mucho más habilidades en esta parte, esta persona a lo mejor no tiene las habilidades o no tiene las características de los roles en algunos de los que ya ahorita pusimos aquí adelante. Pero mi recomendación es, si ustedes se van un poco a esto, ¿verdad? Y es algo también muy, muy sencillo de hacer. Yo creo que por eso les quise dejar esta parte de la definición, estas partes de las definiciones de los roles. Si ustedes se sientan con un colaborador y hagan el ejercicio, y pregunten, oye, ¿tú eres creativo? Y si la persona te dice, y ustedes establezcan los rangos del 1 al 5. Oye, ¿eres creativo? Sí soy creativo. ¿Por qué eres creativo? No, porque pues yo, fíjate que a mí me gusta, no sé, inventar cosas nuevas, desarrollar proyectos, solucionar cosas. Pues si esa persona lo hace, pues a lo mejor en la parte creativa pues tiene un rango a lo mejor hasta de 5. Pero eso es de una entrevista que ustedes puedan ir haciendo, ¿verdad? A final de cuentas, como les digo, estos son elementos que ustedes en el momento ya de la implementación, pues hay que tropicalizar muchos de estos elementos, pero sobre todo está en la parte de la entrevista, de la comunicación, de esa reunión que ustedes tengan con sus colaboradores, de esa evaluación que hagan con ciertos criterios, no en el sentido de que se sienten con alguien y digan, no, pues esta persona me cae bien o me cae mal, o esta persona la veo que es indecisa o impuntual. Si se fijan, esos no son los roles que estamos ahorita definiendo. Los roles son demasiado tangibles en los resultados, que es muy clara la manera de cómo ustedes pueden sentarse, entrevistar y evaluar y ponerle ese rol a la persona que en este momento, pues, la información que les dé, pues, va a servir para eso, ¿no? Entonces, hay dos temas, esos serían dos. Yo les comparto el cuestionario que puede ayudarles, pero la otra creo que parte de una entrevista también muy sencilla, sin llegar a complejidades, para conocer mejor a nuestros colaboradores. Ok, excelente, Roberto, muchas gracias. No, a ti, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno. Vamos a seguir avanzando de manera muy rápida. Yo creo que este tema nada más lo voy a comentar y a lo mejor en la siguiente sesión les profundizo un poco más. El tema de la información. Ahorita hablaban mucho de la comunicación. Alguien comentaba de la comunicación. La comunicación no puede existir si no hay información. Si no hay algo que informar al interior de una organización, pues prácticamente tendríamos mucha comunicación informal y de aspectos no sustantivos que pues, no servirían para la toma de decisiones. La información es algo que debemos de generar y que debemos de buscar y que no solamente debemos de tener a la mano para la toma de decisiones. Prácticamente hay tres tipos de información. Una es la primaria, la secundaria y la terciaria. La primaria, yo les podría decir que es, si alguien creo que tiene por ahí el micrófono abierto, si gusta, por favor, cerrarlo. La primaria es la información que nosotros generamos. Por ejemplo, si nosotros decidimos aplicar una encuesta, esa es información primaria. Esa es información que nosotros generamos y es información que no lo hacemos a través de ningún intermediario. Nosotros la trabajamos, podemos contratar a lo mejor un despacho para que nos haga la encuesta, pero esa información nosotros decidimos el instrumento, decidimos la forma, decidimos el universo, decidimos el contenido del instrumento que vamos a levantar y en su momento decimos, esto es lo que vamos a estar tratando de implementar para lograr la información que estamos buscando obtener, ¿verdad? La secundaria, pues es información como la que podremos encontrar en el INEGI, ¿no? O en otras fuentes, o en su caso a lo mejor con el mismo, con el INE, en cuanto a los padrones, etcétera, etcétera, es información que, pues esa información ya existe, esa información fue generada por otra instancia, ¿verdad? Y esa información ustedes tienen acceso y la pueden estar usando. Y la información terciaria, muchas veces esta información terciaria viene por las réplicas que hace la gente de la información. O sea, y pensamos que es información y no necesariamente resulta ser una fuente de información en estos momentos demasiado compleja, porque es a veces información que vemos en las redes sociales. Es información que decimos que publicó alguien,
con una fuente del INEGI, ¿verdad? Y en esta información ya terciaria ya desconocemos realmente la veracidad de esa información. Entonces, en esta información terciaria sí debemos de tener mucho cuidado, porque ya la fuente fue utilizada y fue de alguna forma citada por otra persona, pero no necesariamente, si no lo verificamos, y aquí es un proceso de verificación bastante complejo, si no verificamos esta información, a veces podemos estarla usando sin tener el contexto real de lo que queremos, lograr. Las fuentes de información confiable, pues, son las fuentes propias, ya lo comentábamos. Las interpretaciones también, los razonamientos o interpretaciones que puedan hacer especialistas. La información plagiada o repetitiva a veces no nos ayuda mucho, por eso siempre es importante regresar a la fuente de la información. Es bueno también usar la información que ya viene un poco procesada y a lo mejor en este caso por analistas, pero eso nos da también ya diferentes perspectivas. Con un mismo dato, cada quien da diferentes perspectivas de esa información. Y eso nos puede ayudar y nos enriquece mucho la perspectiva de las otras personas. Y por último, hay información que puede estar ya avalada, por este caso, por terceros, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, existe un dato a nivel mundial de número de gente infectada, ¿verdad? Pues la información primaria, o sea, por decirlo así, para la misma Organización Mundial de la Salud, pues es la información que genera. Cuando llega aquí al Estado, pues ya se vuelve información, al país, se vuelve información secundaria, porque ya no la genera el país, la genera la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? Pero si a esa información, aparte, es utilizada por organismos, por otros organismos internacionales de salud, como una fuente de información legítima, es información que podemos estar utilizando. Y por último, bueno, no por último, sí quería pasar a veces de este contexto de decir, bueno, ¿qué es lo que manejamos al interior de nuestras organizaciones? ¿Manejamos un dato o manejamos información? Cuando manejamos datos, pues el dato puede ser a lo mejor de una encuesta. Yo manejo el dato a lo mejor de una encuesta de una persona donde sé su edad, sé su profesión, sé su ingreso, sé dónde vive, etcétera. Pero ese es el dato de una persona. Cuando tenemos una serie de datos y estos datos los procesamos, tenemos información. Entonces, siempre hay que tratar de entender dónde estamos parados con la información. Si lo que estamos manejando es una serie de datos, ¿verdad? Donde podemos decir, oye, se hizo una encuesta a una población de 10 personas y esta población de 10 personas tuvieron el primero 5, el primero 40 años, 60 años, 15 años. Esos van a ser datos. Cuando logramos integrar todo esto en una base de datos y empezamos a decir, bueno, ¿y cuál es la media de la edad? ¿Y cuál es el ingreso promedio alto? ¿Y cuál es el nivel de estudios promedio? Entonces empezamos a tener ya una información mucho más clara del universo que estamos tratando de entender o identificar. Y pues aquí solamente les pongo cuáles son las etapas que tenemos para la integración de esta información. Cuando hablamos de fuentes de integración primaria, ¿no? Como es la recogida, que puede ser a través de una encuesta, la preparación, que puede ser pues el diseño de la misma encuesta, la entrada de los datos, cómo vamos a estar revisando todos estos datos, y cómo vamos a procesar, cómo vamos a codificar estos datos para generar un procesamiento. Y por último, la parte más importante de la información es tener una interpretación y análisis de la información. Y esto en los equipos de trabajo es fundamental. Si los equipos de trabajo no tienen la información que necesitan para tomar decisiones, pues a veces, imagínense la cantidad de información que hay ahorita. Imagínense que los equipos de trabajo utilicen diferentes fuentes de información para obtener información para el desarrollo de un proyecto. Entonces, sí hay que tener como esta depuración de datos, tener muy clara la parte de la información que requerimos para que todos estemos manejando la misma información. Y siempre recuerden, cuando no tenemos el dato y lo podemos conseguir nosotros afuera, es mucho mejor tratarlo de conseguir porque eso nos da mucho más certeza sobre el impacto que queremos lograr.
Y solamente, pues aquí les pongo esta gráfica donde les digo, para la interpretación de la información hay muchas maneras. Esta es una infografía, ¿verdad? Hay tablas, hay gráficas, hay barras, hay tablas de pastel. Entonces, a medida que logremos hacer que nuestra información tenga se pueda graficar de mejor manera, podamos generar estas infografías, pues es mucho más claro para la interpretación de todos, ¿verdad? Y por último, yo creo que hay diferentes niveles y necesidades de información, ¿no? Cuando estamos arrancando, pues necesitamos alguna información para saber a dónde queremos llegar, ¿verdad? Pero durante el proceso, pues vamos a tener otra información que vamos a requerir, pues para evaluar a lo mejor, aquí en este caso de este tema del remo, pues para medir el viento, la fuerza, la velocidad, el empuje, etcétera, etcétera. Pero a final de cuentas, la información nos va a ayudar para no perder esa trayectoria a la que queremos llegar. Entonces, por eso sí es importante tener la claridad en los equipos de trabajo de la información que estamos tratando de generar para la meta a la cual nos estamos enfocando. Prácticamente, pues abriría así muy rápido un apartado de 5 minutos para preguntas, respuestas, dudas. Y en la siguiente sesión pues, estaríamos ya viendo la parte 3. Ahorita cerramos ya con el tema de información. La siguiente hablaríamos ya de la mejora continua, que ha sido un tema que salió ahorita, la parte de la flexibilidad y la corresponsabilidad. Yo les voy a dejar aquí en la presentación la liga del video para que lo puedan ustedes revisar, y sí me gustaría que en la próxima sesión pues lo comentáramos. Creo que les va a dejar una gran enseñanza lo que puedan ustedes estar observando en este video de 15 minutos. ¿Alguien más? Adelante. ¿Alguien desea participar? Yo, aquí señalabas uno de los elementos. ¿Sí me escuchó? Sí, adelante. Sí. Dentro de lo que es el análisis e interpretación de la información y sobre todo la facilidad de hacerla llegar a lo que es el público en general, el manejo de los tecnicismos, y lo estoy señalando, que sea dentro de lo que es la infografía, que maneje los elementos necesarios, pero sí que nos den el contexto a lo que se pretende llegar. En el caso de la presentación de COVID-19, pues veíamos que había muchas personas que no estaban asimilando o a las que no les estaba llegando, ¿sí? Esta comunicación, o la creían falsa, porque realmente el nivel de escolaridad que se tiene en zonas rurales es muy diferente al que tenemos en zonas urbanas. Y sobre todo el desconocimiento que se lleva, ¿no? En este caso, que estaban señalando que era una estrategia gubernamental para mantener a las personas arraigadas y que no estuvieran desarrollándose X, ¿no? Pero es indudable que dentro de lo que es la comunicación, una infografía pues te va a dar elementos necesarios que, bueno, finalmente quieres comunicar, quieres transmitir, y que pues tenemos que manejar en imágenes, ¿sí? Manejas todo el 70, el 80% de lo que es la comunicación y efectivamente cae a donde quiere estar llegando. Y aquí pues englobas todo lo que es el conocimiento, las gráficas de todo un trabajo en equipo, ¿no? Y sobre todo de conformación de proyectos. Gracias. Exacto. No, gracias a ti, Esmeralda. Muy buena aportación. Creo que sí, la idea de la información, te digo, podemos leer datos, podemos leer también mucha información, pero la manera como lo demos de la mejor manera, lo más simple, lo más clara, pues puede ayudarnos a entender mejor lo que queremos, lo que estamos de alguna manera tratando de interpretar con esa información. ¿Alguien más? Gracias. A ti, Esmeralda. ¿Alguien más desea participar? ¿No? Parece que no.
Denme un segundo, les estoy compartiendo el link para que me hagan favor de realizar la evaluación. Recuerden que no estamos poniendo el nombre del capacitador, solamente la sesión correspondiente a la escuela y la fecha. Es importante que verifiquen ese tema. Pues no me queda otra cosa más que agradecerles a todos su participación, ya que sin ella el esfuerzo que se hace para este tipo de actividades no sería posible. Y también agradecerte a ti, Roberto, por compartirnos el conocimiento, los elementos necesarios para poder mejorar en nuestro quehacer cotidiano dentro de la política, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro entorno. Finalmente son herramientas que las podemos aplicar en diferentes ámbitos. Y recuerden a todos, les pido de favor, apóyenme a activar sus cámaras para tomar la foto del grupo del día de hoy. A ver, ya empecé a ver por ahí que se activan algunas cámaras. ¿Listos? Vamos a empezar a tomar las fotos. Todos saludando. Regálenme una sonrisita. Yo sé que estuvo pesada la sesión. Es mucho que digerir, pero no es imposible. Les agradezco infinitamente a todos. Recuerden que mañana nos vemos. Dime. Perdón, ¿cómo está marcada la actividad en la evaluación? Perdón, buenas tardes a todos. Está la escuela. Sí. Y la fecha. Ok, porque no me marca hasta el miércoles, creo, por eso estaba preguntando. Una disculpa por la interrupción. No, para eso estamos. ¿Alguna otra duda, algún comentario? El link, nos iban a pasar el link, por favor. Ya está en el chat de este grupo. Y también está en el chat de WhatsApp. Ahí en la descripción del grupo también pueden acceder a la evaluación. También, Adrián, también el link de la presentación de TEDx. Roberto, ¿nos lo comparten a través del chat del WhatsApp? Sí. Por favor, para que desde ahí lo puedan jalar y sea más sencillo. Gracias. Bueno, pues hemos concluido puntualitos el día de hoy. Un fuerte abrazo a todos. Recuerden que mañana por aquí nos vemos. Continuamos con la siguiente sesión. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos los que se inscribieron a los talleres de hoy por la tarde. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Adrián. Gracias, Roberto. Hasta luego. Buenas Roberto tardes. y Adrián. Saludos a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Saludos, San Luis de la Paz. Buen día. Buenos días.